Hola chicos y chicas. Bueno, vamos a entrarle al tema de la segunda revolución industrial. La búsqueda en esta clase es trabajar sobre los efectos de la primera y la segunda revolución industrial. Y en ese sentido estoy hablando de dos procesos que abarcaron desde finales del siglo XVIII, o sea, de las últimas décadas de los 1700 hasta principios del siglo XX, o sea, las primeras décadas de los 1900. Entonces, que se note que estoy hablando de un espectro temporal amplísimo, ¿no? Eh, de hecho, algo que yo suelo señalar es que la segunda revolución industrial se da en un contexto altísimamente afectado por la primera revolución industrial. O sea, pues ya llevaban, ¿qué te gusta? Como 150 años de efectos de la primera revolución industrial, y lo que vino a ser la segunda fue dar un impulso extra a este proceso que ya se estaba llevando a cabo. Entonces, no es que esto que vaya yo a señalar como, por ejemplo, los efectos mismos de la segunda revolución industrial hayan sido desde cero. No, pues es un proceso de 200 años, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la primera y la segunda revolución industrial? Bueno, pues es la tecnología que se emplea. Eh, en la primera revolución industrial, la máquina que se comienza a emplear sistemáticamente en Inglaterra y luego en el resto de Europa es la máquina de vapor. Mientras que a partir de la segunda revolución industrial, como les digo, a principios del siglo XX, la máquina, el tipo de máquinas que se emplean son aquellas que son impulsadas no por vapor, sino por electricidad y petróleo, ¿no? Hidrocarburos como petróleo. Eh, Esto dio lugar a una nueva gama de industrias que nacieron, ¿no? Entre ellas estaba la industria automotriz, pero reitero, eh, muy probablemente los inversores y dueños de las nacientes industrias automotrices ya estaban bien inmersos en la fabricación de otro tipo de máquinas, por ejemplo, desde la primera revolución industrial, ¿no? O sea, muy probablemente quienes eran inversores de estas nuevas industrias nacientes eran dueños ya de máquinas o hijos, nietos de dueños de empresas que empleaban la máquina de vapor como herencia de la primera revolución industrial. Así, cuando hablamos de los efectos de la segunda, podemos relacionarlos con los efectos que también tuvo la primera. Por ejemplo, la segunda revolución industrial supuso un mayor consumo de masas, ¿no? Eh, pero esto lo podemos contextualizar en un proceso en el cual la colonización y la primera revolución industrial generaron este proceso al cual suelo decir que era el negocio redondo del colonialismo para los europeos, ¿no? Que importaban materia prima de sus colonias y exportaban los productos ya fabricados para que los mismos sujetos de sus amplísimas colonias pudieran comprarlos. Entonces, por un lado, tenían suficiente material para producir y por otro lado, tenían suficientes compradores para vender y entonces no se quedaban en una crisis por sobreproducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya había un amplísimo movimiento de capital que pasaba necesariamente por las potencias colonialistas europeas, pero a partir pues claro, sí, a partir de principios del siglo XX, con la implementación de máquinas impulsadas por energía eléctrica y por petróleo, bueno, la cosa se exponencializó, ¿no? Eh, por otro lado está la cuestión fíjense, esta segunda viñeta la voy a juntar con lo que está escrito en este párrafo porque me parece bien importante.
Chequen, leo para ustedes lo que está escrito en el párrafo. Dice: fortalecimiento de los movimientos sociales frente a la explotación laboral y en defensa de aspectos como el derecho al sufragio, la legalización de sindicatos, lo cual impulsó al socialismo utópico, al anarquismo, al socialismo marxista y a la formación de centrales obreras. A ver, sí, claro, a partir del siglo XX, de nuevo, hubo una situación de exponencialización, o sea, un crecimiento nunca antes visto, pero contextualizado en los efectos de la primera revolución industrial, que ya mucho de esto había generado. Si bien a menor escala, pues claro, obviamente a menor escala, pero, por ejemplo, hemos hablado en el semestre pasado de cómo Alemania fue una nación que fue creada mucho después de que otros reinos se formaran como tal, ¿no? O sea, por mucho tiempo Francia, o sea, lo que hoy entendemos como Francia tuvo el nombre de reino francés, ¿no? ¿Qué te gusta? España también, si bien era un reino antes de ser una nación, antes de ser un país, bueno, pues ese reino también era español, también era entendido como tal, pero esto no pasó con Alemania. Alemania, vamos, no se entendía como tal, sino como el imperio, ¿qué te gusta? Como austrohúngaro, y que era parte o sea, vamos, que el imperio austrohúngaro era amplísimo, no solo era lo que hoy entendemos como Alemania, ¿no? Entonces, cuando Alemania se forma, a partir del gobierno de Otto von Bismarck, lo que instaura Otto von Bismarck al ver que hay una serie de luchas socialistas a lo largo de Europa es criminalizar el socialismo e implementar una serie de beneficios para los trabajadores para que no se, o sea, de entrada criminalice el socialismo para que aquel que se levante en pro de una revolución sea pasado por las armas inmediatamente, pero por el otro lado genera una serie de beneficios a los trabajadores para que no tengan la necesidad de levantarse en armas, ¿saben? De llevar a cabo una revolución. Esta serie de beneficios al trabajador, beneficios básicos como es el establecimiento de un seguro social, ¿qué te gusta? Una pensión a los trabajadores que ya son demasiado viejos, la legalización de los sindicatos, son conocidos como el Estado benefactor, tipo de gobierno del cual hemos hablado a profundidad en el semestre pasado. Entonces, lo que señalo es que, vamos, el Estado benefactor, las ideas del Estado benefactor ya existían desde antes de la Segunda Revolución Industrial. Son más bien el efecto de las luchas socialistas que respondían ante las industrias de la primera revolución industrial. Lo que sí es que, pues sí, definitivamente, una vez más, este proceso se exponencializó, se radicalizó, ¿no? ¿Por qué? Porque había demasiado capital moviéndose, porque las tasas de natalidad subieron, vamos, porque había muchísimo más dinero en Europa. También hubo a principios de los 1900, eso sí, un sin igual proceso de democratización de los países, es decir, el establecimiento de repúblicas democráticas en las cuales los gobiernos eran elegidos a través del voto por parte de su ciudadanía. Y entonces, para principios de los 1900 fue un proceso bien raro, porque habían ya repúblicas más o menos democráticas que tenían que ponerse de acuerdo en relaciones internacionales con imperios. Y entonces esto era un proceso bien complejo. ¿Qué puedo decir del sistema monetario
Bueno, pues esto es importante. El sistema monetario, esto es algo que ya hemos visto, es un proceso que se llevó a cabo desde, tírale, 1850 y hasta 1914, que fue que debido a la alta cantidad de capital que se estaba moviendo a lo largo de Europa y sus colonias, hubo una nación que propuso un material que funcionara como referente para el tipo de cambio internacional, o sea, para que tú pudieras saber cuánto dinero valía tu moneda en otro país. Lo que se propuso fue que se comparara todo esto con el oro. Entonces el oro se volvió el material por excelencia que establecía el tipo de cambio entre los países. Esto fue una propuesta de Inglaterra y como lo vimos en el semestre pasado, tampoco fue como una propuesta tan pacífica. En realidad, digo, Inglaterra contenía dentro del país y así como dentro de sus colonias, la mayor cantidad de oro que había en la corteza terrestre. Y por eso, muy probablemente por eso es que propuso el oro y no otro material. Entonces, quienes estaban en desacuerdo con Inglaterra habrían tenido que llevar a cabo un conflicto bélico con esta misma potencia que aparte de todo en términos militares era prácticamente invencible. Entonces es importante señalar esto, ¿no? Este era el sistema monetario internacional que se manejaba en Europa, así como en las colonias, a partir de una imposición de Inglaterra. Y señalo yo que este es uno de las razones principales por las cuales se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial. Ok, pero todavía más importante razón por la cual se libra la Primera Guerra Mundial es la industrialización, la espesísima industrialización que se lleva a cabo a lo largo de Europa, ¿no? Porque se generan una serie de agrupaciones entre empresas que van a defender sus propios privilegios, ¿no? Y que los países a los cuales pertenecen estas empresas van a defender también militarmente aquellas búsquedas económicas que tengan las empresas, porque a final de cuentas, si a una empresa española le iba bien a toda la nación española, ¿no? Antes de entrarle precisamente a estas redes de empresas, quisiera yo hablar del capitalismo, chicos y chicas. Porque creo que es un concepto que estaremos viendo constantemente, que hemos visto a lo largo del semestre pasado, que por ahí hubo una clase en la cual se platicó, por ejemplo, de cuál es el método, como el esquema básico de la producción capitalista, que es este que estoy señalando acá. Pero creo que no está de más detenernos y recordar, a ver, ¿qué onda con el capitalismo? Vamos, con su... partiendo de tres pilares fundamentales que nos permitirán entender el capitalismo, vamos, con mayor claridad, ¿no? Esta oración de aquí es prácticamente lo que es el capitalismo. Pero pues no basta con leerla y ya, habré de explicarla tan a profundidad como pueda. Primero la leo, chequen. El capitalismo es el modo de producción basado en la propiedad privada de los medios de producción, la economía de mercado y la acumulación de capital para su reinversión. Vamos a partir del primer pilar, que sería esta partecita de acá, que es que está basado en la propiedad privada de los medios de producción. Recordemos, ¿qué son los medios de producción? Okay. Un medio de producción es todo aquel, llamémosle, objeto, si se quiere, con el cual si un humano interactúa con él, puede generar ganancia. Los burgueses, o sea, y esto nos hablará o sea, para entender este primer fundamento, habremos de viajar en el tiempo y platicar del nacimiento del capitalismo.
¿Cuándo nace el capitalismo? Bueno, chéquense esto. Tiene más tiempo del que podrían imaginar, seguramente. En la Edad Media, los burgueses fueron un grupo poblacional que no pertenecía a los feudos. Recuerden que los reinos eran divididos en feudos, es decir, amplísimas unidades territoriales en las cuales vivían los campesinos. Eran administradas por los señores feudales. Los campesinos no eran dueños de la tierra. En realidad, el feudo era, en cierta forma, de propiedad comunal y administrados por el gobierno, a partir de esta figura del señor feudal. Los campesinos, al trabajar en esta tierra que no les pertenecía, de lo único que eran dueños era del fruto de su trabajo. Entonces, si un campesino se metía a una de estas tierras, decidía vivir en estas tierras y empezaba a sembrar hortalizas, bueno, pues los frutos que cosechara eran pertenencia directamente suya y él decidía qué hacer con ellos. Por otro lado, los burgueses sí salían del feudo. De hecho, así es como se hicieron de tanto dinero. Empezaron a tomar productos de un feudo y venderlos en otro más y regresar con productos que había en ese otro feudo y venderlos en el primero, ¿no? O sea, se dedicaron al comercio. Y fue tal la cantidad de capital que lograron acumular que inclusive fundaron sus propias ciudades afuera de los feudos. Estos eran los burgos. Que por cierto, esta información la vimos en el primer video. Los burgueses se dan cuenta de que en realidad ellos no están generando ganancia. Lo único es que están dando un servicio y cobrando por él. El servicio de trasladar productos entre un feudo y otro. Entonces, una vez que tienen tanto dinero, se dan cuenta de que para hacerse de ganancia y en consecuencia para hacerse muchísimo más ricos, lo que tienen que hacer es trabajar con los medios de producción. ¿Cuál era el medio de producción por excelencia en el feudalismo, en esta Edad Media? Bueno, pues era la tierra. ¿Por qué? Porque si tú mueves un producto de un lugar a otro, lo único que estás haciendo es cobrar por un servicio, no estás generando ganancia. Pero si tú, en vez de eso, te pones a trabajar la tierra, como los campesinos, y siembras algo, sí que vas a generar ganancia, porque de una semilla que metiste tú y de cuidarla, la tierra misma te va a empezar a dar una serie de frutos constantemente que tú podrás administrar y venderlos o comértelos, lo cual va a generar cada vez más ganancia. Entonces, los burgueses entendieron que la tierra era un medio de producción, pero la tierra era de propiedad comunal y era administrada por el gobierno, como les he dicho ya. Entonces, el capitalismo nace cuando los burgueses se dan cuenta de eso y hacen un negocio con la aristocracia medieval, con los gobernantes medievales. Lo que dicen es que este medio de producción que es la tierra deje de ser de propiedad comunal y mejor sea de propiedad privada. Véndemelo, vamos a privatizar la tierra. Véndeme terrenos para que yo los pueda administrar. Cuando la aristocracia medieval le vende estos terrenos a los burgueses a lo largo de todo el continente europeo, que por cierto es un proceso que lleva a cabo como un siglo y medio, ahí es el nacimiento del capitalismo. A este proceso de privatización del medio de producción por excelencia del feudalismo, que era la tierra, a manos de los burgueses, se le llama acumulación originaria del capital. Como ven, es lo que vimos en la primera clase. El nacimiento del capitalismo es ese primer momento en el cual estos medios de producción se convierten en propiedad privada de los burgueses. Es por ello que aquí podemos entender al capitalismo como ese sistema, ese modo de producción, es decir, esa forma en la que una sociedad va a administrar
su forma de generar ganancia, vamos, su economía, sus negocios, en el cual la primera regla sería que los medios de producción, que en ese entonces eran los terrenos, fueran de propiedad privada. Eventualmente, con la primera revolución industrial, los medios de producción, o sea, el concepto de medio de producción se amplía, porque, por ejemplo, con una máquina ocurre lo mismo que con la tierra. Si tú trabajas la máquina o trabajas con la máquina de una forma adecuada, vas a empezar a generar mucho más ganancia que aquella que generarías con tu mera fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, las máquinas, las fábricas, primero de vapor, eventualmente con la segunda revolución industrial de energía eléctrica e hidrocarburos, también serán medios de producción. Bueno, pues siempre que estos medios de producción sean de propiedad privada, vamos a estar hablando de capitalismo. La segunda regla del capitalismo sería la economía de mercado. Pero para hablar de esto vas a necesitar, querido alumno, querida alumna, aventarte el siguiente video porque estoy grabando en un salón y ahorita llega toda la banda. Nos vemos en el siguiente video.